Estamos, gracias a Dios, delante de ustedes, llevando a cabo este tema que es muy esencial, muy importante para la juventud, ya que yo creo uno de los anhelos de cada joven, cada doncella es un día casarse, ¿verdad? Tener una vida en matrimonio con una persona, tener familia. Yo creo que es uno de los grandes anhelos de cada joven y cada doncella, pero hay una manera correcta de hacerlo, de emprenderlo, y el punto que quisiera desarrollar con ustedes en esta ocasión es que para nosotros como hijos y hijas de Dios es necesario que este camino en el noviazgo que va hacia el matrimonio, como compartía mi hermano Antonio, tiene que ser en la voluntad de Dios, tiene que ser en los planes y en los propósitos de Dios para que todo vaya hacia el éxito y no hacia el fracaso. Así es que para desarrollar un poquito este punto quisiera dar cita a un texto bíblico muy conocido, pero que nos va a ayudar a dar un poco de claridad a este punto, y quisiera citar lo que es Romanos capítulo 12, verso 2, que lee de la siguiente manera en el nombre de Cristo Jesús: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol hacia los romanos nos dice que hay una voluntad agradable, hay una voluntad buena, hay una voluntad perfecta, y es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es cuando el ser humano decide caminar con el Señor, cuando el ser humano acepta el llamado de Dios. El caminar en la voluntad de Dios significa que ya no son mis metas, ya no son mis propósitos en acción, ya no son mis deseos, sino que le he dado el lugar a Dios para que ahora sea Dios cumpliendo sus planes, cumpliendo sus propósitos, cumpliendo sus deseos en mi vida. O sea que en la voluntad de Dios ya el yo no es el que manda, ahora es Dios guiándome, es Dios dirigiéndome. Entonces esa es la voluntad de Dios. Y uno de los puntos que quisiera exponer ahora con ustedes, ya que estamos tratando de un noviazgo en la voluntad de Dios, es que el Señor no va a permitir un noviazgo. O sea que cuando uno camina en la voluntad de Dios, el Señor no va a permitir un noviazgo antes de que ambos hablando del joven y la doncella, antes de que ambos hayan sido transformados y renovados por Dios, para que los propósitos, los frutos de Dios sean hechos una realidad en la vida de uno. Una de las etapas es primeramente ser transformados espiritualmente y que nuestra mente sea renovada. ¿Y por qué es un punto importante manejar esto? Porque si no ha habido una transformación espiritual en el hombre, si no ha habido una transformación espiritual en la doncella, si no ha habido una renovación en la mente de la persona, ¿qué es la manera que la persona va a actuar? ¿Cómo va a actuar la persona en aquel noviazgo? Va a actuar de la manera que el mundo actúa, deseando los deleites carnales, deseando fornicar, deseando hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, deseando cometer actos sexuales antes de el matrimonio. Por eso es que antes de que Dios da la luz verde para un noviazgo, Él primeramente anhela, Él primeramente prepara a ambas personas y se asegura Él que ambas personas tienen una convicción con el Señor, que ambas personas han sido renovados en su mente, han sido transformados espiritualmente, que ambas personas ya no desean los deleites de este mundo, ambas personas ya no desean cometer fornicación, que ambas personas no
anhelan cometer aquellos deleites que este mundo ofrece para el joven, sino que ambos han sido renovados y en su corazón y en su mente está agradar a Dios, honrar a Dios, desarrollar un noviazgo limpio, puro y santo ante los ojos de Dios. Entonces, en la voluntad de Dios, el Señor siempre primeramente busca tratar con ambos, que ambos hayan sido limpiados por el Señor, purificados por el Señor, que su mente haya sido renovada, que haya un cambio extraordinario en la persona para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Otro de los puntos que quisiera tocar con ustedes es que en la voluntad del Señor, o sea que repito, la voluntad del Señor es caminar en el llamado del Señor, que ahora es Dios dirigiendo a uno, guiándolo a uno. En la voluntad del Señor, el noviazgo no va a acontecer al tiempo de uno. El noviazgo no va a acontecer cuando uno quiera, cuando uno diga, sino que cuando uno camina en la voluntad de Dios, que aquí el apóstol dice que es agradable y perfecta, el noviazgo va a emprender, va a florecer al tiempo del Señor. ¿Y cuándo es el tiempo del Señor? ¿Será que hay alguna fecha? ¿Hay algún día? ¿Hay algún minuto ya especificado? El tiempo del Señor se basa en estos próximos fundamentos que quisiera explicarles. El tiempo de Dios es cuando primeramente espiritualmente estamos preparados para emprender el noviazgo. El tiempo de Dios es cuando bíblicamente hemos entendido qué es el noviazgo. El tiempo de Dios es, como decía el hermano Antonio, cuando ya estamos preparados para entrar al matrimonio. Si queremos emprender un noviazgo y no estamos listos, no estamos con la mentalidad de entrar al matrimonio, no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es porque uno está entrando a ese noviazgo con planes y deseos de entrar a la etapa del matrimonio. El tiempo de Dios es cuando estamos en una edad madura. Una edad madura es que sabemos lo que queremos, sabemos qué vamos a hacer, hay seriedad en nuestra vida, porque cuando no hay madurez, el noviazgo lo manejamos de una forma cualquiera, de una forma ligera, empezamos a jugar con fuego porque no hay madurez en nosotros. El tiempo de Dios es cuando hay madurez, y también el tiempo de Dios es, como especificaba el hermano Antonio, cuando terrenalmente también estamos preparados económicamente para establecer un matrimonio y una familia. Ese es el tiempo de Dios. Repito, espiritualmente preparados, bíblicamente hemos entendido qué es el noviazgo y cuando tenemos el plan de entrar al matrimonio. Si no manejamos ninguno de estos fundamentos, entonces le estamos dando a entender a Dios: Dios, yo no estoy listo para entrar a un noviazgo, no estoy listo para entrar en esta etapa, y tristemente nunca se va a desarrollar, nunca se va a florecer un noviazgo en la voluntad de Dios. Y es por eso que tristemente han habido muchas parejas que han fracasado. Tristemente han habido muchos noviazgos que se han salido de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Es por eso que han habido muchas parejas que han caído en ruina, porque no han aprendido a manejar el tiempo de Dios. Y es triste ver tantos jóvenes, tantas doncellas heridas, lastimados emocionalmente, solo porque no supieron esperar en el tiempo de Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, pero es tremendo ver jovencitos en su adolescencia ya queriendo entrar a un noviazgo, y es triste ver, porque uno puede ver con claridad que no es el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es
estar maduros, es estar bíblicamente sabidos que es el noviazgo, y es por eso que muchos adolescentes terminan heridos, terminan dañados, terminan golpeados, y muchos contemplan el suicidio, muchos caen en depresión porque no supieron trabajar y manejar el tiempo de Dios. Y es por eso que exponemos estos puntos con ustedes, amados jóvenes, que esperen en el tiempo de Dios. Prepárense para el tiempo de Dios. ¿Anhelan entrar en un noviazgo? ¿Anhelan un día tratarse con una persona, conocer a una persona? Busca a Dios. Prepárate espiritualmente. Aprende de lo que es un noviazgo. Prepárate para el matrimonio. Y es ahí cuando Dios va a ver tu esfuerzo. Dios va a ver aquel anhelo, como tú lo buscas. Y es cuando Él empieza a abrir puertas y a obrar de maneras hermosas y maravillosas. Ese es un noviazgo en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. El último punto que quisiera tocar es que en un noviazgo en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, siempre el Señor va a poner en el caminar de uno la persona ideal, la persona correcta, la persona idónea para que uno conozca y para que uno se trate con aquella persona. Porque la palabra del Señor nos muestra en muchos pasajes que los deseos, los anhelos, los pensamientos que Él tiene para nuestras vidas son pensamientos y anhelos de bien y de beneficio y de bendición para nuestras vidas. En la voluntad de Dios, Dios nunca va a poner a una persona en tu caminar que te va a causar daño, que te va a causar tristeza, que te va a causar dolor. Dios siempre va a buscar poner en tu caminar una persona que te va a amar, que te va a respetar, que te va a honrar, que ambos van a tener el anhelo, el deseo de buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Él no te va a poner una persona que te va a hacer un estorbo a tu ministerio. Es triste ver cómo hay jóvenes que se levantan para la honra y gloria de Dios y se terminan tratando con la persona equivocada, y aquella persona los saca del evangelio, los desvía de su ministerio, los desvía de la visión que tenían de honrar a Dios, de servir a Dios. Dios va a poner en tu caminar una persona de apoyo, de bendición, más si eres un joven o una doncella que activa en la iglesia, que desarrolla un liderazgo en la iglesia. Él va a poner una persona, una ayuda idónea para que tú la conozcas, y si es su plan que tú te cases con aquella persona. Pero es triste que a veces humanamente miramos lo exterior de la persona, que la persona tiene un bonito cuerpo, una bonita cara, y no miramos lo interno. Y es ahí cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, cuando nos dejamos guiar por nuestra mirada, por nuestros ojos, porque la persona tiene un bonito cuerpo, habla bonito, pero por dentro la persona es una persona completamente terrible, con malas intenciones, con malos deseos para tu vida. Y es por eso que tristemente muchas personas terminan heridas y con un daño terrible. La persona que Dios va a poner en tu caminar, la persona que va a ser de parte de la voluntad de Dios, va a ser una persona que ame a Dios, una persona que primeramente honre a Dios, una persona linda y hermosa por dentro, y esa hermosura, esa lindura en aquella persona va a reflejar en lo exterior, y tú vas a mirar a aquella persona, wow, esta persona es linda por dentro, pero también es linda por fuera, no importando los defectos que tenga esta persona. Esta persona quizás no parece modelo, no parece Miss Universo, pero wow, es una persona hermosa, es una persona linda. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en esa persona, y aquel amor se exterioriza de una manera maravillosa y de una manera especial. En la voluntad de Dios, Dios envía a la persona correcta, idónea, de bendición para tu vida. Entonces,
resumo este punto con lo siguiente: cuando no caminamos en la voluntad de Dios y emprendemos un noviazgo, vamos a ir al fracaso, vamos a ir a la ruina, y los propósitos de Dios nunca serán hechos realidad en nuestra vida. Serán propósitos incorrectos, serán planes desviados, y eso no le agrada al Señor. Pero cuando uno busca caminar en su voluntad, busca darle lugar a Dios, serán sus planes, serán sus promesas y serán sus propósitos cumpliéndose en nuestra vida de una manera hermosa y de una manera en especial. Ese es un noviazgo en la voluntad de Dios.